Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Como todos sabéis, actualmente estamos en un mercado bajista en el mundo de las criptomonedas. De hecho, es un mercado bajista que ya lleva bastante tiempo entre nosotros y últimamente una de las cosas de las que más se habla es hasta qué punto hay algunos proyectos que pueden llegar a desaparecer. En cualquier caso, cómo podemos nosotros intentar asegurarnos de que determinados proyectos no lo hagan, ¿no? Es decir, qué distintos factores o en qué nos tenemos que fijar realmente para intentar detectar y encontrar buenos proyectos para invertir, ya que, bueno, esto es una frase que se dice mucho y, bueno, parece una tontería, pero es la realidad, y es que en momentos complicados como este es donde surgen las mejores oportunidades y es donde la gente de verdad aprovecha para hacer dinero. Así que, bueno, en el vídeo de hoy comparto con vosotros una lista, ¿no? Una checklist, vamos a decir, de 9 puntos que considero que es importante. Por supuesto que algunos son más importantes que otros y por supuesto también que podríamos mencionar también otros puntos que no están en la lista, pero creo que son 9 puntos bastante interesantes que debemos siempre analizar. Vamos a ir comentándolos en detalle en la primera parte del vídeo y después, para acabar el vídeo, he puesto una segunda parte en la cual vamos a hacerle este test, ¿no? A pasar esta checklist a algunos de los proyectos que más solemos comentar en el canal, para que veamos pues hasta qué punto algunos son a lo mejor más seguros, más robustos que otros, de qué pata cojean unos frente a otros y, bueno, un poquito también pues echar un vistazo rápido. Así que nada, quedaros hasta el final del vídeo si no queréis perderos toda esa información. Bien, vamos a hablar por tanto de cuáles son las características que comparten las criptomonedas más resistentes del mercado. Va a ser una lista, pero deciros que no están ordenadas, es decir, no es que una sea más importante que la otra simplemente por estar o por salir en este vídeo antes, ¿no? Simplemente, bueno, las he ido ordenando a medida que se me han ido ocurriendo, ¿no? Pero, como digo, no tienen ningún orden preestablecido. En primer lugar, me gustaría hablaros de la capitalización de mercado. Aquellos tokens o aquellas criptomonedas con mayor market cap suelen ser a menudo más estables, ya que tienen una mayor cantidad de capital invertido y además también ese capital invertido suele ser una muestra de la confianza que tienen los inversores. Es decir, si un determinado proyecto ha llegado a reunir X market cap, pues obviamente eso significa que la gente confía en el proyecto o que le han visto algo interesante. Esto, por supuesto, hay excepciones, como todo en la vida. Puede ser a lo mejor que haya estado falseado ese market cap o que a lo mejor haya sido por mucho FOMO que luego ha terminado siendo mentira. Bueno, excepciones, como digo, pueden haber, pero en principio el market cap es uno de los puntos más interesantes cuando queremos descartar criptomonedas de elevado riesgo. En segundo lugar, me gustaría hablaros de algo que no se suele comentar, pero que también creo que es interesante. En mi opinión, menos importante que el tema del market cap, pero sin duda también importante, y es la accesibilidad. Al final, no todos los tokens están disponibles en todos los exchanges y en todos los mercados. Y ya que este es un mundo bastante nuevo, ¿no? Que no tiene tanta trayectoria, en mi opinión, el hecho de estar disponible en cuantos más exchanges mejor, sobre todo si son aquellos más importantes, pues al final te abre a que más inversores distintos puedan conocer tu proyecto y puedan invertir en él y por tanto puedas crecer. Sin embargo, una pequeña criptomoneda que ya de por sí tiene mucho riesgo porque tiene poco market cap, si encima no está disponible en los principales exchanges, que son los que utilizan en general los inversores, pues en mi opinión, por supuesto que puede tener problemas de cara a su crecimiento futuro. En tercer lugar, me gustaría hablaros de utilidad, y es que los casos de uso de cada criptomoneda y, en definitiva, las diferencias que puedan tener con otros proyectos y los problemas que resuelvan son también una de las ventajas competitivas más importantes, y de hecho, sin duda, las criptomonedas con un número de casos de uso más grande y más interesante, pues al final son las que terminarán prosperando, ya que, bueno, nadie es tonto y algo que es bueno y que te ayuda a solucionar problemas reales, por supuesto que sí o sí va a tener éxito. En cuarto punto, me gustaría hablaros de la financiación, y este también sin duda es uno de los puntos más importantes, ya que al final desarrollar desde cero un proyecto de estas características suele ser muy costoso. Hay que gastar mucho dinero en infraestructura, mucho dinero en desarrolladores, mucho dinero también en promocionarte, en, seguir trabajando, y esto al final tiene que salir de algún sitio. Entonces, aquellos proyectos que, por ejemplo, hayan conseguido levantar rondas de financiación, que detrás tengan buenos partners, que detrás tengan, algún que otro fondo de inversión, ¿no? Como digo, apoyando todo esto, y no que, vete tú a saber cómo se están financiando, a lo mejor con su propio token, pero eso también, es un poco más raro. Pues yo creo que sin duda aquellos que tengan una situación financiera sólida, pues sin duda son también los proyectos que tienen más fácil sobrevivir a un mercado bajista como en el que nos encontramos. Y en quinto punto, me gustaría hablaros del riesgo regulatorio. Al final, como he dicho antes, el mundo de las criptomonedas es un mundo que está en pañales prácticamente, y por tanto es esperable que antes o después empiecen a llegar bastantes regulaciones. Aquellos proyectos que hayan hecho las cosas bien desde el principio, que no hayan dado ningún tipo de problema,
que bueno, hayan podido colaborar y no con estas regulaciones y que no se hayan, como digo, metido en ningún jardín, por supuesto van a tenerlo mejor que proyectos que a lo mejor estén navegando al margen de la ley, que bueno, tengan cosas raras que al final pues pueden ser por los que justo vayan, ¿no? Esto es el caso de Terra Luna, que ahora después de lo que pasó pues tiene el foco de las autoridades encima. Podríamos citar otros muchos, pero en definitiva más o menos creo que la idea se ha entendido. En sexto punto me gustaría hablaros de la comunidad, y es que esta también es otro de los puntos más importantes. Hay proyectos muy grandes pero con una comunidad pequeña, y proyectos pequeños con una comunidad muy grande. Al final la comunidad es donde está la clave de todo, es decir, cuando tú eres capaz de fidelizar a la gente, cuando eres capaz de que muchos usuarios tengan ganas de tus distintos protocolos, que por ejemplo cuando tú anuncies que una nueva aplicación descentralizada está operativa en tu mainnet y de repente haya un montón de usuarios, crezca el TVL de forma significativa, mucha gente vaya a seguirles en Twitter, les comente. Esto al final también hace crecer de forma muy significativa el ecosistema, ya que bueno, los propios desarrolladores van a querer participar de tu entorno, porque van a ver cómo tú tienes una gran comunidad a la que pueden captar para ser usuarios de su propia plataforma. Así que bueno, esto también es algo bastante importante y por tanto hay algunos proyectos que destacan más que otros. En séptimo lugar tenemos que hablar de los tokenomics del proyecto. Por supuesto, este es un punto que no podría faltar, ya que sin duda cuando hablamos de analizar los proyectos es uno de los grandes pilares en los que tenemos que centrarnos. Aquí podemos hablar desde el número de tokens que hay en circulación, ya que por ejemplo si un proyecto, por muy bueno que sea, tiene un 8% de tokens en circulación y el calendario para liberar el 92% restante pues es muy acotado, al final tienes graves problemas de que tu posición termine muy diluida en el market cap del proyecto y por tanto pues al final necesites que el token se revalorice muchísimo para tú empezar a poder ganar dinero, ¿no? Esto por supuesto es un punto muy negativo cuando estamos hablando de proyectos, pero también podríamos comentar otras cosas relacionadas con los tokenomics. Por ejemplo, el beneficio, ¿no? O cómo están distribuidos, es decir, la parte que se queda el equipo desarrollador y la parte que no. También podemos hablar de la inflación que hay en ese token, ¿no? Que esto es algo parecido a lo que ocurre con el suministro circulante, es decir, aunque el 100% ya está en circulación, si luego tenemos una inflación del 15%, eso significa que cada año un 15% de rentabilidad que podamos obtener con el token se nos la está comiendo la inflación. Es decir, para empezar a ganar dinero tendremos que ganar más de un 15% anualmente con ese token. Bueno, algunos otros puntos también son importantes cuando hablamos de la economía de los tokens de cada proyecto. En octavo punto quiero hablar, lo quiero llamar algo como supervivencia a mercados bajistas anteriores, un poco historia, y es, al final, no es lo mismo un proyecto que acabe de llegar, ¿no? Que lleve pues 4 meses, que un proyecto que a lo mejor lleve pues 8 años. Si lleva 8 años ya, se ha demostrado, ¿no? Ha quedado más o menos demostrado que realmente no están aquí a lo mejor por el dinero, por hacer un rug pull y pirarse, sino que realmente están comprometidos con la tecnología. Y no solo eso, sino que también ya han pasado por mercados bajistas anteriores, como por ejemplo el que hubo en las criptomonedas en 2018, y han podido salir, ¿no? Ilesos de ese mercado bajista, así que en principio eso ya nos diría o nos permitiría saber que el riesgo de que desaparezcan en el mercado bajista en el que nos encontramos, pues por supuesto que es menor. Y en noveno punto me gustaría hablar un poco en general de la tecnología, y es que esto se puede relacionar un poco, ¿no? Con los puntos anteriores, pero me refiero más bien al estado actual de su proyecto, y es que hay muchos proyectos que su hoja de ruta es muy interesante, su white paper es muy interesante, parece que van a ser una bestialidad. Sin embargo, en el punto actual en el que se encuentran están muy lejos todavía de alcanzar ese objetivo, ¿no? Es decir, todavía tienen mucho que demostrar. Obviamente no es lo mismo un proyecto así que un proyecto que dijeron, mira, vamos a hacer todo esto y ya lo han hecho, ¿no? Es decir, este es nuestro white paper, vamos a desarrollar este mecanismo de consenso, nuestra blockchain va a funcionar de esta forma, vamos a hacer esto, y bueno, a medida que ha pasado el tiempo lo han cumplido y ahora ya están muy cerca de ser un proyecto al 100% terminado. Esto también es algo que tendríamos que valorar, y que con esto creo que ya completamos pues los 9 puntos que en mi opinión nos permiten pues caracterizar cuáles son los proyectos más solventes y más resistentes de cara a este mercado bajista. Y ahora en la segunda parte del vídeo, como se ha avanzado antes, vamos a pasar a analizar pues todos estos puntos de algunos de los proyectos que más solemos comentar cuando hablamos de criptomonedas en este canal. Bueno, pues estamos aquí delante de esta pequeña checklist, ¿no? Que he hecho. Básicamente aquí tenéis pues las distintas características que hemos estado comentando en la primera parte del vídeo, y bueno, en función de un poco lo que creía que coincidía con cada proyecto, pues he ido poniendo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, siendo 5 pues si cumplen al 100% esa característica y 1 pues si no la tienen. Obviamente este es un análisis muy simple,
no tiene sentido hacerlo tan estricto, ¿no? Creo que en vez de estar poniendo notas del 1 al 5, pues lo mejor es estudiar cada proyecto y las características de cada proyecto por separado. Pero bueno, creo que es un ejercicio interesante. Aquí podéis ver pues algunos de los principales proyectos que solemos comentar en el canal, que básicamente pues son algunos de los proyectos con mayor market cap, y después Oasis Network, Syscoin y Cadena, que sabéis que me gustan bastante. Y bueno, como digo, pues los he ido puntuando. Entonces, de hecho, tenía pensado hacer este vídeo y irlos puntuando, por así decirlo, en directo, pero al final, que ya de hecho eso lo he grabado, pero al final he estado media hora hablando y creo que no aporta tanto, así que he decidido, en base a las notas que he puesto, pues volver a regrabarlo y comentar pues algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí obviamente a nivel de market cap, pues no es lo mismo Bitcoin y Ethereum, que son proyectos muy, muy consolidados, que por ejemplo Syscoin, que está casi en el top 200 criptomonedas con mayor market cap. O sea, obviamente más market cap, como hemos comentado, es más confianza. Después, a nivel de accesibilidad, bueno, más o menos todos estos proyectos están en muchos de los exchanges, sobre todo en los principales, pero bueno, obviamente los más grandes pues podemos decir que están en más que los más pequeños, así que pues he puesto 5 y 4, pero bueno, en general estos proyectos sí que destacan por estar disponibles en muchos exchanges. A nivel de utilidad, pues aquí tenemos de todo, porque además, claro, Bitcoin y Ethereum son útiles, pero de formas distintas. Es decir, realmente con un Bitcoin no puedes hacer nada, prácticamente nada. Sin embargo, a lo mejor con un token DOT sí que puedes hacer muchas cosas, desde pagar las comisiones de la red, puedes participar en las subastas de las parachains, puedes participar del mecanismo de gobernanza, puedes hacer varias cosas. Además, tiene muchos casos de uso diferentes. Aquí, pues, Bitcoin realmente es útil en el sentido de realmente como proyecto, ¿no? Como tanto reserva de valor para pensar en una economía futura, ¿no? Como también pues a modo de intercambios. A nivel financiación, la verdad, aquí también podríamos hacer muchas distinciones. Lo he puesto así un poco sin hacer un análisis muy exhaustivo, porque realmente, por ejemplo, Bitcoin he puesto un 5, pero Bitcoin no es que tenga financiación. Sin embargo, por ejemplo, Oasis Network, que es un proyecto muy pequeño, tiene más dinero invertido en su ecosistema por parte de fondos y demás de la capitalización de mercado que tiene realmente. Por eso le he puesto un 5, porque para su tamaño la financiación que tiene es brutal y es elevadísimamente poco probable que pueda llegar a tener una quiebra económica, ¿no? A nivel riesgo regulatorio, pues he puesto un 4 a todos, porque realmente estos son proyectos que no están ahora mismo en un momento complicado, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, Terra Luna, como pueda ser incluso a lo mejor XRP, este tipo de proyectos. Realmente aquí todos más o menos cumplen de una u otra forma la legislación vigente, y el único, bueno, les he dado un 4 en vez de un 5 porque al final todas las criptomonedas son productos de elevado riesgo y bueno, está pendiente una regulación, así que veremos a ver hasta qué punto pues puede afectar o no. A nivel comunidad, obviamente Bitcoin y Ethereum son las dos comunidades más grandes. Después he puesto un 4 a todos los demás, que son proyectos bastante grandes. Un 3 a Oasis Network, que sí que tiene una gran comunidad para su tamaño. Y bueno, en un plano por detrás, pues podemos meter a Syscoin y a Cadena, que tienen comunidades mucho más pequeñas. Tokenomics, pues aquí un poco de todo. Por ejemplo, a Polkadot le he puesto un 3 porque, como sabéis, la inflación de Polkadot es bastante elevada. Por ejemplo, en el caso de Rose, el problema que tiene es que tiene más o menos un 50% de los tokens en circulación, es decir, queda otro tanto. Sin embargo, por ejemplo, Syscoin o incluso Cadena, como hay que minarlos, y de hecho Cadena se va a minar en los próximos 100 y pico años, pues no tenemos ese problema a nivel tokenomics. Luego, historia. Pues aquí es muy interesante. Por ejemplo, a Syscoin le he puesto un 5. No sé si lo sabéis, pero Syscoin es de los proyectos más antiguos del mercado. De hecho, es de 2014, o sea, ha pasado ya por bastantes mercados bajistas. Sin embargo, Cadena, por ejemplo, es muy reciente. Incluso Solana, que de hecho es también muy reciente. Sin embargo, por ejemplo, Cardano, que siempre tiene esta fama de proyecto lento, pues bueno, tiene bastante historia también. Y ya por último, pues la tecnología, he puesto aquí el estado actual. Por ejemplo, Bitcoin es un proyecto terminado, Ethereum no es un proyecto terminado porque, como sabéis, viene ahora de merge, pero sí que ya a día de hoy funciona tal y como está, no necesita grandes cambios. Lo mismo con la Binance Smart Chain. Por ejemplo, tanto Cardano como a Solana les he puesto un 3 porque no son proyectos terminados. Ahora, por ejemplo, Cardano no tiene para nada de escalabilidad y Solana, bueno, como sabéis, está en la red de pruebas todavía, sigue siendo una testnet. Sin embargo, por ejemplo, Polkadot le he puesto un 4 porque realmente ya gran parte de su proyecto está terminado a nivel tecnología y tiene muchos desarrolladores y demás trabajando. Polygon le he puesto un 5 porque también es un proyecto operativo y que, aunque siguen sacando actualizaciones, como por ejemplo la ZKVM que salió recientemente, siguen siendo, bueno, ya es útil.
Y a los otros pues les he puesto un 3 y un 2, pues porque todavía tienen mucho camino que recorrer. Entonces, bueno, con esto quería terminar el vídeo para enseñaros un poquito qué características podemos destacar de unos proyectos y qué características podemos destacar de otros. Pero yo os recomiendo que hagáis este tipo de análisis. Aquí os he puesto la media de cada proyecto, que bueno, puede darnos cierta intuición de algo, pero tampoco os fijéis en esto. Yo creo que lo interesante es realmente ponerte a pensar cuáles son las características de los proyectos y cómo se pueden enfrentar a los distintos problemas que puedan devenir relacionados con este mercado bajista en el que nos encontramos. Pero bueno, deciros que si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que sea, me la podéis dejar en los comentarios e intentaré contestaros a la mayor brevedad posible. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que creo que pueden seros de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos mañana con otro vídeo más en el canal.